Gracias por seguir en sintonía con Acceso B. Me da muchísimo gusto que sigan aquí en sintonía porque estamos platicando de temas trascendentales. Esta semana y lo que pasó la otra semana ha simbrado la vida política no solamente de Tabasco, sino a nivel nacional. Y hoy, para analizar estos puntos muy rápidamente, le agradezco que esté en el estudio el analista, abogado y analista político Carlos Ramón Campos Chávez. Por supuesto, siempre es un gusto escucharlo. ¿Cómo estás, Carlos? Hermano, muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, sí. Entramos en materia, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el tema? A ver. Se movió la agenda político nacional y estatal con estos movimientos que hemos platicado. ¿Te acuerdas? El 11 de julio, hace unas semanas, donde el presidente había externado una invitación al gobernador, en su momento a Adán Augusto López Hernández. Y aquí lo platicamos días después, que todo parecía indicar que sí se iba a dar ese paso. ¿Qué fue quizá lo que sorprendió? Así de bote pronto, la temporalidad del movimiento. O sea, mucha gente esperaba dentro del argot político que fuera a finales de año, no de inmediato, semanas después. Bueno, sin embargo, el presidente, coincidiendo con otros movimientos, como por ejemplo la cartera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hizo el movimiento previo a su tercer informe de gobierno, el oficial, que se entrega mañana y que por cierto entrega el secretario de Gobernación, hoy en día el licenciado Adán Augusto López Hernández. Ahora bien, obviamente, cuando se le ofrece la cartera y obviamente entrega su licencia de separación por el gobernador, horas después, el hoy gobernador, que Carlos Merino Campos, toma protesta y bueno, tenemos hoy en día un nuevo secretario de Gobernación y un nuevo titular del Poder Ejecutivo del Estado. Ahora bien, aquí es importante destacar lo siguiente, Luis. Más allá de toda esta narrativa que se ha estado vendiendo por un lado, exponiendo por el otro, la cuestión que yo invitaría a la gente es que observáramos es la perspectiva, la coyuntura política en la cual se encuentra el país. Porque la cartera con la cual llega el gobernador, bueno, en este caso el licenciado, ya secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto López Hernández, va a revisar lo que es, va a gestionar políticamente la política interior del país. Y 2 programas después del último que platicamos, mi estimado Luis, aquí hablamos de gobernabilidad democrática. Y coinciden muy claramente esos términos de gobernabilidad democrática, política interior, seguridad ciudadana, participación ciudadana, todas estas funciones que la Secretaría de Gobernación tiene a raíz de la reforma que efectúa este gobierno de la 4T cuando toma protesta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cabe destacar un dato muy importante. En materia presupuestaria, más o menos, se le reduce esa Secretaría de Gobernación a la cual llega el licenciado Adán Augusto López Hernández, tiene una reducción de casi del 85-90% de la estructura operativa de lo que era la anterior Secretaría de Gobernación. Por eso, se le realizaron muchas críticas a la Secretaría de Gobernación actual por la falta de operación. Por la falta de funciones administrativas y de posibilidad de capacidad política para poder efectuar acciones. Sin embargo, decir algo muy importante, y aquí quiero entrar por ese diagnóstico político. La Secretaría de Gobernación hay que entenderla desde la lógica de la construcción de una transformación política del país. Hay un cambio de régimen. Entonces, esta Secretaría de Gobernación no puede ser una Secretaría de Gobernación cuando existía el partido único. E inclusive, el régimen autoritario, o en términos de Sartori, del partido hegemónico, donde no había competencia electoral. Estamos hoy en día relativamente en una competencia electoral, una democracia en construcción, donde hay libertad de expresión, porque sí hay libertad de expresión, y bueno, tiene que ser una Secretaría de Gobernación que efectúa acciones dentro de una lógica, entre comillas, de paz social. No estamos en guerra civil, esa es una gran ventaja. Gran diferencia también. también. Hay conflictos internos, territoriales, regionales, obviamente con poderes políticos importantes, actores políticos, donde el secretario de Gobernación, junto con su equipo de trabajo, tendrá que efectuar acciones de diálogo. Eso es muy importante, Luis. Diálogo constante, permanente. Esto me voy a poner la camiseta de politólogo, de analista político. Esto es lo que comentan los politólogos, es la política sirve para gestionar los conflictos. Si bien no resolverlos completamente, gestionarlos. Entonces, aquí la principal función del secretario de Gobernación va a ser la gestión de los conflictos políticos a nivel nacional y territorial para efectos de darle una transición democrática pacífica
al país. Puede haber competencia. Y eso es un reto impresionante, a como estamos viendo el país, que hay muchos frentes abiertos en diferentes puntos de la República, y evidentemente en medio de una pandemia y en medio de muchas circunstancias que están impactando de manera muy estrepitosa la cuestión de la vida, del desarrollo de la vida política y económica del país, como por ejemplo, la pandemia nos ha orillado a cuestiones económicas. Hoy leía en diversos medios de comunicación que ya se está pensando en la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento, incluidas mayores garras para el SAT, para poder atraer mayor, de alguna manera, a quienes no cumplen la norma, y también incluso grabar un poco más de lo que ya habían grabado el tema del alcohol y cigarros y otras cuestiones que ya se está estudiando. Entonces, el IEPS. Entonces, estamos en una antesala de situaciones que para visionarios como tú en el análisis político, pues no parece fácil el manejo de un país como el que estamos teniendo ahorita, ¿no? Fíjate, a ver, Luis, es muy importante plantearlo de la siguiente manera. Aquí es muy importante el análisis de coyuntura y diría a los gramscianos el análisis de las estructuras políticas del país. Este enfoque de la ciencia política te permite entender la correlación de fuerzas. A raíz de la elección del 18, fuerzas políticas que creíamos que tenían fuerza política, perdieron fuerza política. En la elección del 21 le contrarrestó fuerza política. Sin embargo, hay fuerzas políticas dentro del territorio que el secretario de Gobernación con su equipo de trabajo tendrán que diagnosticar bien para generar acercamientos. Y aquí la agenda legislativa es clara. Si bien es cierto que ellos no están en el poder legislativo y hay grandes operadores políticos por parte de Morena y otros partidos en el Congreso, el acercamiento del secretario de Gobernación, en este caso con el Congreso de la Unión, va a ser clave para generar, yo aquí es un gran reto y es una invitación, un nuevo diálogo, un diálogo fresco, un diálogo que apueste al ámbito democrático en la lógica de poder exponer en la propuesta, en la política que trae muy claramente la cuarta transformación, o mejor dicho, la política de gobierno de Morena. La agenda política de Morena, me gusta más la agenda política de Morena, para efectos de poder dialogar con las demás fuerzas políticas y poder aterrizar la agenda legislativa previo a la agenda de política pública que el país requiere para el corto y mediano plazo. Y bien, le diste el punto, mi estimado Luis. La agenda del COVID-19 te vino a mover todas las variables. La agenda que venía construyéndose antes del COVID me parece que quedó rebasada a las circunstancias actuales que hemos estado nosotros hoy en día viviendo. Entonces, la política interna, la política de gobernabilidad, eso tiene que quedar claro. Política interna y de gobernabilidad democrática tiene que tener brazos operativos de tal manera que no construya frentes, sino construya puentes de diálogo con las distintas fuerzas políticas, pero también comerciales, empresariales, sociales, con medios de comunicación. Es fundamental que la Secretaría de Gobernación no quede simplemente paralizada como un ente burocrático, sino que también tenga participación con los medios para poder exponer la agenda del presidente, que en ocasiones la mañanera, si bien es una intención, es una muy buena intención, aquí le hemos dicho cuál es la función política de la mañanera, un gran ejercicio de comunicación que tiene el presidente. Me parece que la Secretaría de Gobernación puede servir como reforzamiento al ejercicio de comunicación política que el presidente ha venido construyendo y es paradigmático para la política presidencial de ese país. Mi estimado Carlos, esto que estás marcando tú, me gustaría que lo platicáramos en un momento más y te invito a que no nos abandones de este tu